Hola, bienvenidos a este podcast, Irrupciones de lo Sensible. Yo soy Laura González, soy comunicadora social y estoy estudiando la maestría en estudios sociales y culturales en la Universidad del Bosque. Y hoy me encuentro con... Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Juliana González, soy trabajadora social. También me encuentro estudiando la maestría en estudios sociales y culturales de la Universidad del Bosque y qué grato este espacio para poder compartir un poco sobre este tema tan chévere que tenemos el día de hoy para ustedes. Así es, y es que este encuentro con la maestría para las dos ha sido muy especial y justamente quería, Juli, que habláramos de eso, de qué te ha parecido la maestría y qué te ha parecido el seminario que estuvimos viviendo con Irrupciones de lo Sensible. Bueno, te cuento que la maestría ha sido una experiencia fenomenal e increíble. Realmente ha sido un proceso largo. Hay que aclarar que hasta ahora nos encontramos en primer semestre y por esta razón es que ha sido todo un proceso de erupción, como es el nombre de este podcast. ¿Por qué erupción? Porque hemos encontrado muchas situaciones en las cuales, a modo personal, ¿no? He tenido que enfrentarme como paradigmas que venía o que traía desde mi historia personal, desde mi historia laboral y profesional, y que con esta maestría he tenido la posibilidad de parar, pensar y decir, bueno, creo que hay otras formas de hacer las cosas, creo que hay formas más innovadoras de realizar todo mi quehacer profesional y por qué no, hay diferentes formas de irrumpir en la sociedad, que creo que es algo de lo que me llevo justamente tanto de la maestría como del seminario. Súper. Complementándote, Juli, me ha pasado exactamente igual. Yo llegué como con una idea bastante como más estructurada de lo que podría ser la maestría, ¿no? Entonces creí que iba a profundizar como en disciplinas que iban a complementar como mis saberes, soy comunicadora social, pero lo primero que nos encontramos cuando iniciamos este camino era que era indisciplinar, ¿no? Ni siquiera inter, sino indisciplinar. Y eso me pareció muy curioso y me ha gustado mucho porque justamente esa irrupción de la que vamos a estar hablando mucho hoy, desde lo sensible, pero en el caso general, pues ha calado mucho más profundamente y ha abierto como otras puertas que de pronto no, ni siquiera había considerado abrir. Entonces, pues sí, ha sido muy interesante desde los dos lugares y me suscribo a lo que dices de justamente lo que ha pasado tanto en la maestría como en este seminario. Bueno, Lau, me parece genial y creo que nos llevamos grandes aprendizajes, al menos en lo que vamos hasta ahora de este primer semestre y de este maravilloso seminario. Ya entrando un poco, hablando, pues, por supuesto, del seminario, yo quisiera que nos contaras, o bueno, más bien quiero contarles, antes de hablar un poco de eso, sobre qué fue esto del seminario. Explicarles que el seminario ha tenido diferentes enfoques. Hemos hablado de tres temas importantes, a mi parecer: el arte, la política y la cultura, y cómo todo esto se interrelaciona, cómo interaccionan, cómo fluyen entre sí para generar un tipo de interés frente a cualquier tema, bien sea el que se defienda, en la sociedad, cómo impacta en la colectividad. Y es precisamente hablando de este seminario que tuvimos la posibilidad de ver en su mayoría los días martes, más o menos cada 15 días, para de pronto quienes no nos están escuchando directamente desde la maestría, y que tuvo una cualidad especial, es que fue en su mayoría virtual, lo cual permitía diferentes interacciones, incluso desde diferentes partes del mundo. Entonces creo que nos cuentas, Mauro, ¿qué piensas de este seminario? ¿Cómo te pareció? ¿Qué opinas de los temarios que vimos a lo largo de él? Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia personal de este seminario. Sí, pues realmente fue sorpresivo todo, ¿no? Y muy enriquecedor conocer como lo que decías, tantas visiones y complementar como esa visión mucho más institucionalizada, se podría decir que tiene uno del arte o que tenía yo del arte y de la estética. Entonces, justamente como que esa irrupción potenció esa visión mucho más crítica y también generó para mí herramientas que se pudieron como complementar y que se van a complementar y sé que van a ser herramientas que voy a usar a través de lo que pues me queda de la maestría para terminar. Entonces me pareció como una, como una puerta a otras visiones y a empezar justamente a salirse de lo que ya nos han enseñado, ¿no? Como esos códigos formales
y empezar a adquirir nuevas herramientas. Por ejemplo, recuerdo en la primera sesión que estuvimos hablando de estos conceptos claves de Deleuze y Guattari, que es el percepto, el afecto y el concepto. Y justamente que nos llevaba a ver el arte no como una representación, sino como una creación de mundos. Y justamente esa palabra me parece súper importante aquí verla, y es que a través de la maestría y del seminario hemos podido ver que es más la creación, ¿no? Nos invitan mucho más a crear mundos, a dialogar a partir de teorías y crear nuevas percepciones y estar como mucho más habitable en este campo de la subjetividad que pues que es tan complejo, pero que también da como tantos fundamentos para ver como otras formas de mirar. Entonces, eso me pareció muy interesante desde ahí, desde empezar a explorar y a abrir como mucho más el espectro en ese sentido. ¿A ti qué te pareció? Bueno, a mí me pareció genial. Creo que para complementar también cómo arrancó este seminario hay que hablar de Rancière, ¿no? Él, con su forma de ver un poco todo el proceso político y estético de una manera interconectada, nos dio diferentes luces de cómo se da esto que él denomina el reparto de lo sensible y cómo todo se organiza de maneras tan diferentes a lo común. Que creo que es esa forma de romper con lo que está establecido, de romper esas barreras de lo que se puede conocer como tanto arte como política, ¿no? Y como a lo sumo en lo que comprendo de Rancière se interrelacionan y cómo estas dos prácticas nunca han estado separadas y cómo realmente las sociedades han utilizado el arte para plasmar diferentes prácticas o posiciones políticas. Entonces, creo que partiendo de este lado, yo creo que podríamos también poco andar un poco frente a esas puntuales experiencias que vimos durante el seminario, todas diferentes entre sí, todas con un aporte y un enfoque tanto artístico como pragmático diferente, y que hablemos un poco sobre eso, de pronto plantear cuáles fueron esas sesiones que te llamaron más la atención y por qué. De pronto que nos cuentes también un poco sobre el tema. Justamente, Juli, estabas hablando de cómo la amplitud que tuvo este seminario y es que sí tuvimos el acercamiento a diferentes ejemplos, a diferentes teorías, a diferentes autores, a diferentes métodos que permitieron que nos acercáramos más a estas irrupciones y verlas como mucho más palpables. Entonces, debo decir que en realidad todas las sesiones y en todas las sesiones todos los ejemplos me parecieron bastante llamativos, realmente me llenaron de mucha más información y como de muchas más bases para continuar en este camino que llevo de la maestría. En este caso, por ejemplo, tuvimos como relación con experiencias prácticas, tuvimos o conocimos muy de cerca este proyecto de caldo de cultivo, que es muy interesante, y también tuvimos una parte de cine etnográfico con el documental, que desde mi caso personal me conectó de una manera estos dos proyectos muy especial, porque al venir como de la comunicación, hay como unos ejes que ahí logran trastocarme y que digamos logré con estas irrupciones de lo sensible verlo mucho más a profundidad y tenerlo mucho más claro. Quería como sobre todo empezar con estos dos, digamos que Caldo de Cultivo explora esas prácticas artísticas desde contextos comunitarios y situados. Entonces, hay como dos palabras, hay claves que hemos ido trabajando, que sé que tú, Julia, has trabajado y has venido trabajando en la maestría, y que yo también tengo un interés muy especial en estos dos, como en estas dos palabras clave. Entonces, todos los ejemplos que nos mostraron, digamos, como toda la intención que nació de caldo de cultivo, aparte porque el nombre me parece sensacional, creo que es una de las cosas que más me gusta. Entonces, como todo este proceso, porque ahí se veía netamente como estos procesos de creación de mundos que justamente hablábamos y pudimos encontrar en la primera sesión que plantea Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, como ver esa creación de mundos a partir de lo sensible, pues con diferentes metodologías que te decía y te comentaba, me conectaban mucho
pues digamos, ya con mi saber profesional. Entonces, en este caso recuerdo mucho el de Comanche, me pareció espectacular ese ejemplo y como todo el proceso de creación sí, de movimiento que se generó allí. Y también, pues digamos, en ese cine etnográfico que también estuvimos hablando, es como esa creación visual encarna desde la voz, la memoria y el cuerpo. Y son otros factores que también hemos ido trabajando y que justamente el seminario logró reforzar. Entonces realmente incluso me hizo recordar como ejercicios personales y profesionales que también he tenido en este campo y como retomar algunos saberes académicos que digamos van quedando como en el olvido, pero pues que uno logra profundizar y conectar a través de ello y pues ver unas nuevas formas de irrumpir justamente desde los estudios sociales y culturales. Y tú, Juli, quisiera conocer tú, ¿cuáles te gustaron? ¿Cuáles fueron tus favoritos? Bueno, realmente creo que de cada una de las sesiones me llevo algo. Sin embargo, también debo decir que caldo de cultivo fue uno de mis favoritos. Recuerdo con bastante aprecio, aún está vivo en mi memoria, a Gabriela, que nos habló pues de sus 9 ejercicios de resistencia, ¿no? Y que además, en general, sentí una conexión particular, porque creo que como te lo he contado en algunas oportunidades y para todas pues, las personas que nos están escuchando el día de hoy, dentro de un ejercicio que hemos venido desarrollando junto con un grupo de jóvenes en nuestro municipio, hemos implementado algunos ejercicios que justamente han buscado interrumpir en la normalidad, en esa estética pasiva, sobre todo en el municipio, ¿no? Cuando escuchaba a Gabriela, no podía dejar de escuchar esos ejercicios que desde el arte y desde una forma que a mi gusto es bastante estratégica e inteligente de una manera de incomodar a la sociedad frente a algo que te molesta. Decía Dios, bueno, acá hay una gran fuente de inspiración y como también se ha logrado generar esos cambios de paradigma al menos en un grupo social cercano, ¿no? A quien te observa, a quien te ve, o a quien es el visor, el espectador de estas irrupciones. Porque es gran conexión con caldo de cultivo, porque además ellos tienen una forma artística de irrumpir y de romper y hacer una resistencia al capitalismo, a la colonialidad y a las prácticas patriarcales. Como bien sabes, también hay unas muestras dentro de los ejercicios de caldo de cultivo Gabriela y su colectivo, que son unas muestras de reconocer a la mujer que, como históricamente lo sabemos, ha venido aprendiendo una lucha y pues que se necesita fracturar esos pensamientos convencionales de maneras escénicas. Entonces, realmente creo que esta forma de imaginación nueva que nos presenta Caldo de Cultivo es inspirador y además nos motiva a seguir generando estas estrategias novedosas y prácticas para irrumpir en estos paradigmas que consideramos no son objetivos o realmente no corresponden a la sociedad y que de una u otra manera hay que romperlos e incomodar a los demás para tal vez de pronto, de alguna manera, al menos mínimamente, mantener una posición y en un futuro ojalá generar un cambio. Adicionalmente, ya por un proceso más personal y de un gusto pasional, pues me conecté bastante con Influxo. Recuerdo a Natalia Marín que hacía un experimento sobre el movimiento y cómo a través del movimiento se podían generar diferentes sensaciones, de cómo ella también logró parametrizar el movimiento y dibujarlo, plasmarlo digitalmente, me pareció fenomenal. Es decir, yo decía, ella tuvo que convertirse prácticamente en ingeniera eléctrica y electrónica para poder desarrollar este proceso y decía, wow, o sea, es un proceso artístico increíble que como lo digo ya por un modo más personal, hago el baile, decía qué bonito también podría hacer estos ejercicios con, por ejemplo, pasos de folclore colombiano, que es una pues, de mis pasiones. Y finalmente, ya por un tema netamente profesional, me conecté bastante con el seminario de la teología a la lucha, reflexiones de la psicología social, la teoría vincular y el psicodrama. Porque el psicodrama, te cuento a ti, Lau, y a todos quienes nos escuchan,
Recientemente, para implementar diferentes ejercicios de conexión con las poblaciones y diferentes poblaciones, hemos venido implementando buenos errores. Cuando Carlos nos empezó a hablar del psicodrama, yo decía, acá hay un enfoque desde el juego de roles. Él hacía las claridades sobre las diferencias que existen también entre el juego de roles y entre lo que es el psicodrama. Pero claro, yo decía, nosotros desde lo psicosocial, que tenemos usualmente un vínculo directo con grupo, con comunidad o con individuo, realmente tenemos que adaptar estas prácticas del psicodrama porque sí siento que son prácticas que generan una reflexión interna y una sensación que tú en verdad puedes empezar, sobre todo desde la psicoterapia, a sanar un poco tus procesos personales, de pronto retomar todo esto en lo que uno como ser humano no cae en cuenta y cómo se vincula con otras personas, siento que lo interiorizan en el psicodrama. Me costó un poco entender las diferencias, no te lo voy a negar, y por eso es que es valioso seguir potenciando estos espacios de encuentro. Particularmente me encuentro motivada por el psicodrama como una forma de intervención en mis grupos y en los lugares donde trabajo. Entonces siento que esas son como las tres con las que me quedo. Y bueno, Lau, creo que me excedí un poco. Discúlpame, pero es que realmente hay mucho tema por hablar sobre este seminario. No, Juli, cero lío. Realmente es que el tema fue muy apasionante, el seminario nos ayudó justamente como a abrir muchas puertas y ojalá adentrarse con toda, digamos, para entender mucho más y para apropiar mucho más. Quería como complementar ahí que justamente de las que hablaste de influxo y del psicodrama, digamos que en este sentido tienen como su metodología, la investigación-creación, ¿no? Y como que esta metodología o este camino ha sido muy interesante y también ha sido como un camino a recorrer en lo que nosotros ya lo había hablado Julia, estamos en primer semestre, entonces empezamos a recorrer de la mano, digamos, con esta maestría. Entonces se vuelve más como una forma muy legítima y muy potente de crear conocimiento, que es a partir de la creación, justo claro, con la investigación y lo que se va encontrando en este sentido, que es como mucho más abierto, ¿no? Que te genera un mar de posibilidades para investigar y para entender. Entonces, me acopio, digamos, en estas dos que también resaltaste y quisiera como cerrar con la percepción de la obra, como nos fue, que fue nuestro cierre, fue una obra maravillosa que estuvimos viviendo. Biofilo presenta Panclasta y fue muy interesante. Entonces quería saber, como para ir concluyendo, cómo había sido como esta experiencia y cómo la empiezas a unir en el seminario para ir cerrando. Bueno, para ir cerrando, justamente no se nos podía quedar por fuera esta experiencia ya un poco más directa, Total. de una manera de irrumpir en lo cotidiano, de irrumpir en nuestras vidas personales. Realmente, antes de la obra de teatro, y pese a que yo pues me llevo bastante tiempo moviendo en las ciencias sociales, no recordaba escuchar a Biófilo Pantlasca, no lo recordaba. Qué grato fue volver a recordar a través de una historia maravillosa que de manera muy armoniosa nos contaron a través de las galaxias y las estrellas, su historia de vida y su forma de pensar. Fue maravilloso, realmente fue una experiencia vivencial bastante agradable, aunque tengo algo que decir al respecto, Gaby, es que la obra, para mí, que me generó tantas sensaciones diferentes, hubo un momento que también me generó una sensación de desagrado. Particularmente te cuento que tuve esa sensación, a mí me encanta conectarme con lo que yo veo, ¿sí? A mí me encanta conectarme con el arte de manera muy directa. Y lo logré hacer tanto que en la escena, cuando ellos eran atrapados, y digamos que era la representación de una forma de muerte, Sí, sí, sí. y salían de las bolsas como si fueran una especie de animales, gusanitos, por decirlo de alguna manera, fue bastante desagradable. Era una sensación de Dios, cómo nos tratan a los seres humanos por tener una forma diferente de pensar, de expresarnos, de opinarnos. Y creo que ese era el punto.
generar, como, en verdad, cuando una sociedad impone pensamiento hegemónico de la que podría llamarse, lo que no está inscrito ahí está aplastado como un gusano, como la sensación que a mí me generó. Pero entonces sí logré generar esa sensación de, sí, o sea, a ese punto nos pueden denigrar a los seres humanos por el simple hecho de tener un pensamiento diferente, en el caso de Biófilo, anarquista, pero a la vez era un escritor, también de alguna manera un romántico, muy a su manera, y con un pensamiento diferente al de la época, bueno, la época que él vivió. Entonces, creo que no podría explicar en corto tiempo todas las enseñanzas o reflexiones que me genera la obra, sin embargo, quería puntualizar en qué grandes artistas tenemos y que qué importante también, de todas maneras, es ser una invitación a quienes nos escuchan para que visiten los teatros, sobre todo quienes están allá en Bogotá, de verdad, de pronto digo para nosotras que estamos lejos, no existen esos espacios en un pueblo, o sea, de verdad que a cada uno le tengo como luchar un poco para traer el teatro hasta acá, pero tener la experiencia en vivo y en directo creo que no lo cambia por nada. Entonces, quería como decir eso, perdón si me extendí. No, 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 maravilloso porque justamente me conecto contigo, fue toda una experiencia inmersiva bastante, o sea, uno transitó en la empatía o el reconocimiento, de pronto uno también se vio como referenciado, ¿no? Bueno, me pasó personalmente eso a mí, como con las simpatías en esos afectos que se estaban moviendo en las tablas, pero también, claro, me generó desagrado, me generó conflicto, me generó angustia, porque por ejemplo, tú que recordabas que me encantó esa reflexión del pensar diferente, visto como basura o como un gusano, como algo para justamente exterminar, también era como esa tensión por salir de ahí, ¿no? Por resurgir, por resucitar, porque igual como que así intenten exterminar, las ideas no se exterminan, no terminan. Entonces fue todo un transitar muy, muy interesante y, y quería como dejarlo que justamente creo que es la pregunta del seminario, pero que logró cerrar con esta experiencia de la obra y es como qué es lo que el arte sabe que las ciencias sociales no pueden decir. Y justamente creo que ahí está la importancia de esto desde todas las miradas, desde que ya vimos que es una creación de mundos, pero también como lo decía Rancière, como este ejercicio político y que también sirve para enunciar y posicionarse y agenciarse en otros lugares, pero que justamente se vuelve como ese espacio, ese lugar donde podemos decir cosas, o sea, estas sensaciones se pueden trasladar en otras formas, pero lo experiencial, lo más performativo, lo podemos usar a través del arte. Entonces, creo que ahí estuvo y realmente fue toda una experiencia maravillosa porque la mayoría fue virtual, pero pues como muy lleno de conocimiento y cerrar con algo más vivencial fue como la cereza, ¿no? Como ahí estuvo. Totalmente de acuerdo. Ahí estuvo. Bueno, realmente el tiempo es corto, incluso nosotras nos extendimos, nosotras nos damos vida, pero por eso también me encanta en realidad. Como todas las personas que me he ido encontrando en esta maestría, pues agradecerte a ti, Juli, que realmente ha sido uno de los mejores hallazgos en estos tiempos en la maestría, pero muchas de las personas, porque realmente aprendo de todos con quienes estoy compartiendo esta experiencia, claramente aprendo de mis profesores, pero pues como todo un nuevo mundo. Entonces, por eso justamente como que uno se desboca un poquito hablando, pero es que es muy apasionante, realmente es muy apasionante en general y desde diferentes puntos de vista y como lo nutritivo que termina siendo esta maestría para los saberes propios. Entonces, quería cerrar con esa reflexión y esperamos seguir realmente generando conocimiento de todo lo que vayamos aprendiendo. ¿No te parece, Juli? Por supuesto, no, y para no repetir, me uno a todas tus palabras. Y nada, pues por último, agradecer a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Realmente para nosotros también es muy valioso contarles un poco de nuestra pues experiencia
y de lo mágico que ha sido también transitar por esta maestría. Así que agradecerles a todos pues, por su sintonía, por estar aquí con nosotras y realmente esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buen día, que lo pasen maravilloso y muchas gracias. Adiós.